Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Vedamsi, donde puedes despertar tu salud definitiva. Yo soy Nimai Pandidas. Hoy, como les habíamos comentado, vamos a continuar con el tema de filosofía védica. Vamos a profundizar en un tema muy interesante que es karma. La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Muy bien, comenzaremos con el karma. El karma actualmente es un tema muy común. Yo considero que todos hemos escuchado por lo menos la palabra karma. Karma literalmente significa acción y a veces se conoce como la ley de acción y reacción. Como todo lo que hacemos se nos regresa. Sin embargo, la ley del karma es un poco más compleja que simplemente acción y reacción. De hecho, el karma se subdivide en 3 divisiones. La primera es vikarma, que el vikarma son lo que se puede considerar una acción negativa. ¿Esto qué significa? Es muy importante entender que en realidad el karma funciona de una manera imparcial y objetiva. El karma no está buscando personas buenas para premiarlas, ni está buscando personas malas para castigarlas. El parámetro en los cuales se basa el karma para funcionar o reciprocar con las personas es el parámetro de la libertad. Entonces, básicamente el vikarma o una acción negativa es aquello que limita nuestra libertad y la de cualquier otra persona o personas. Eso es lo que se puede considerar karmáticamente hablando como una acción negativa. La segunda división del karma es el concepto de karma, así simplemente. La palabra karma se refiere a las acciones positivas. Básicamente, con acciones positivas significa que beneficiamos nuestra libertad y beneficiamos la libertad de los demás. A eso se considera karmáticamente hablando una acción positiva. Entonces es muy importante que se entienda este punto. Las acciones tanto negativas como positivas se consideran como tal en el sentido de que restringen mi libertad o la de los demás, o positivamente hablando benefician mi libertad o benefician la libertad de los demás. Y por último, la tercera división de karma, la que se conoce como akarma. En sánscrito, cuando hay una a antes de la palabra, se considera que es la negación de la palabra. Entonces el akarma significa que no hay karma, ni positivo ni negativo, materialmente hablando, ya que el akarma son aquellas acciones espirituales que nos ayudan a conectarnos con el Ser Supremo. Para explicar este tema es cuando avanzamos hacia el tema de la naturaleza. La naturaleza en sánscrito se conoce como prakriti o naturaleza material. Es muy importante para poder partir de este punto de cómo el karma nos ayuda a conectarnos con ese ser superior, con ese ser supremo. Primero debemos entender cómo se va evolucionando en las diferentes categorías de este mundo material. Por ejemplo, Prakriti o la naturaleza material se considera que está regida por 3 gunas, o en español, modalidades. Se considera más allá de este mundo burdo, que podemos percibir y interactuar a través de nuestros sentidos. Se considera que hay 3 modalidades que están rigiendo tanto a la naturaleza como a nosotros mismos. La primera es sattva o la modalidad de la bondad. ¿Qué significa la modalidad de la bondad? Como su nombre lo indica, son personas que buscan tanto el bien común como el bien para sí mismo. En los Vedas, la modalidad de la bondad se define como la modalidad de la tranquilidad, la felicidad y la satisfacción. Una persona que es autosatisfecha, que aprende a estar satisfecho consigo mismo, se considera que es una persona que está en la modalidad de la bondad y por consecuencia aprende a vivir una vida feliz en este mundo. La segunda modalidad es rayas o pasión. Se conoce como la modalidad de los deseos inagotables. En la modalidad de la pasión constantemente tenemos muchísimos deseos. De hecho, los Vedas consideran que la modalidad de la pasión es en la que vivimos la mayoría de personas, que estamos esforzándonos constantemente por satisfacer todos los deseos. Entonces, el problema de la modalidad de la pasión es que son tantos deseos, uno tras otro, que vivimos en una insatisfacción constante. Y este es el problema de la modalidad de la pasión. Y por último, está la modalidad de tamas, que tamas se puede traducir como inercia o como ignorancia. Básicamente, la modalidad de la inercia
inercia o la ignorancia debido a que se desconoce qué es lo que queremos. Una persona en la modalidad de la pasión por lo menos sabe qué es lo que desea, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para qué lo quiere. Pero una persona en la modalidad de tamas o de la inercia, de la ignorancia, desconoce qué es lo que quiere, para qué lo quiere, simplemente se deja llevar por la inercia de la vida. El siguiente tema para comprender esta naturaleza material es el concepto de Purusha, porque ya dijimos que akarma son las acciones que nos conectan con ese ser supremo. Según los Vedas, este concepto de Purusha se traduce literalmente como disfrutador, ya que de cierta manera todos somos disfrutadores, todos estamos buscando disfrutar este mundo. Sin embargo, en los Vedas se considera que hay un disfrutador supremo, aquel que disfruta de manera inagotable. Y eso en Occidente lo podríamos conocer como Dios. Ahora, en los Vedas se trata de comprender o profundizar de una manera muchísimo más amplia y no sectaria el concepto de Dios. Porque el concepto de Dios siempre se ve de una manera religiosa, limitada y sectaria. Entonces los Vedas lo que buscan es entender ese concepto de una manera muchísimo más amplia. Por eso se le da el nombre de verdad absoluta, para que sea muchísimo más amplio. Este concepto de verdad absoluta se subdivide en 3 categorías. La primera es Brahman, que es el aspecto impersonal. Es lo que actualmente conocemos como el universo, la energía, la luz, etc. Ese es el aspecto impersonal de esta verdad absoluta que impregna toda la naturaleza material, todo el prakriti, toda esta naturaleza material, y básicamente es la chispa de divinidad que impregna todo. La segunda categoría de la verdad absoluta se le conoce en sánscrito como Paramatma. Atma significa literalmente alma y Param significa suprema. Básicamente es el alma suprema. Entonces, Paramatma se conoce como la chispa de la divinidad, la chispa de esa verdad absoluta que reside junto con la jiva o con el alma espiritual en el cuerpo. La función de Paramatma es ayudarnos a revincularnos con Dios. Es comúnmente cuando dicen Dios vive en el corazón de cada persona, de cada entidad viviente, ese aspecto de Dios en la cultura védica se le conoce como Paramatma. Y por último, la tercera categoría se le conoce como Bhagavan, que se considera la categoría más elevada. Bhagavan literalmente significa aquel que posee 6 cualidades, que es riqueza, belleza, fama, fuerza, conocimiento y renunciación. En la filosofía de los Vedas, específicamente en un libro muy interesante que se llama el Srimad Bhagavatam, este concepto de renunciación es muy importante, ya que esto denota la autosatisfacción o la plenitud de este ser supremo, porque evidentemente no puede haber un ser supremo que no esté dotado de esa autosatisfacción. En los Vedas, este concepto de Bhagavan se busca explicar de una manera muchísimo más profunda, que es a través del monoteísmo polifórmico. ¿Esto qué significa? Que hay un único Dios, una única verdad absoluta, pero se manifiesta en millones de formas y en millones de diferentes circunstancias. Por último, hablaremos del tema de la conciencia, que esto ya lo explicamos a profundidad en el video anterior. Si no lo han visto, aquí les dejamos la etiqueta para que se pasen a verlo. Pero en este tema que estamos explicando hoy es muy importante entender el aspecto del yo, de la conciencia, porque ¿cuál es la función según los Vedas de esta alma espiritual en toda esta naturaleza, Prakriti, Bhagavan, etc.? Entonces el punto en este video es cómo entender que la conciencia, para poder despertar el alma espiritual, para poder despertar sus 3 cualidades, que es eternidad, conocimiento y felicidad, que ya explicamos en el video anterior, necesita vincularse con ese ser supremo, con Bhagavan. Y de esta manera, al conectarse con ese ser supremo, puede revivir esas 3 cualidades de una manera perfecta e inconmensurable. De hecho, el siguiente video lo vamos a enfocar en este punto de cómo es esa reconexión desde el punto de vista filosófico y espiritual de los Vedas. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que nos hayan brindado su tiempo. Recuerden darle like, compartir con sus amigos y suscribirse en el canal de YouTube. Les recordamos que para el próximo viernes se subirá el video de gastronomía védica, el segundo video, en el cual se subirá una receta salada,
El viernes pasado se subió la dulce. Si no la has visto, pásate el video, está muy buena. Pero el siguiente video subiremos una receta salada muy rica, muy exquisita que no te puedes perder. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Nimai Pandidas. Les deseo que tengan un excelente día. Namaste.